Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada 2 semanas con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Y cuál va a ser el tema de hoy? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, estamos a muy pocas horas de que se concretara por lo menos la primera reunión oficial entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el hoy presidente o líder o figura central del gobierno de Siria, que fue tras la caída de Bashar al-Assad, que fue puesto en el Palacio de Damasco en medio de una encrucijada de muchas guerras sectarias al interior de Siria. Pensemos que hoy el escenario de Siria es uno de los más importantes de todo el Medio Oriente por la cantidad de hechos que han ocurrido en tan poquito tiempo. Si hubiésemos hecho este programa hace un año atrás, a mediados del año 2024, o entre mediados y finales de ese año, creo que no había analista, o si los ha habido muy pocos, que pudieron predecir que el gobierno de Bashar al-Assad, del régimen del partido Baas en Siria, que llevaba muchas décadas en el poder del territorio sirio y que además tenía el apoyo de Irán, de Rusia y también de Hezbollah, iba a terminar cayendo en manos de grupos rebeldes, que cuando hablamos de los grupos rebeldes nos referimos principalmente a distintas organizaciones armadas dentro del territorio sirio, pero que están compuestas también por facciones y desprendimientos, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico y otros grupos que están ligados frente al Nusra, que son a fin de cuentas descomposiciones, pero que mantienen quizás una estructura ideológica y operativa muy similar tanto con el Daesh como con el propio Al-Qaeda. Todo eso que estaba de alguna forma personificado en Al-Julani, que era en realidad el líder de esas facciones rebeldes, termina tomando el poder en Siria a finales del año 2024. Fue una gran irrupción en el Medio Oriente porque esto se da casi obligando a frenar en seco la guerra entre Israel y Hezbollah, porque Hezbollah se iba a ver fuertemente debilitado en Siria y tenía que reenfocar ciertos recursos, tanto bélicos como económicos, a la cuestión de Siria, y porque además se estaba dando un desprendimiento muy grande de una de las piezas fundamentales del entramado proxy de Irán. Sabemos que la República Islámica de Irán, desde 1979, tejió todo vamos a decirlo, como una estructura o un caparazón de anillo al fuego que rodeaba a Israel. Rodeaba a Israel principalmente a partir de la Franja de Gaza, con el apoyo a Hamas, Líbano con el apoyo a Hezbollah, pero también Siria e Irak, que son dos escenarios que se pueden analizar en conjunto y en donde Irán tenía una gran incidencia en lo que son las milicias chiitas. Esto eran también desprendimientos del Hezbollah libanés y de alguna forma organizaciones que funcionaban y todavía siguen funcionando a día de hoy con cierto quizás debilitamiento, pero que siguen funcionando a día de hoy y tensionando mucho lo que es la realidad en Siria. Una realidad que además de todo esto viene sufriendo una guerra civil desde el año 2011-2012 tras las revueltas árabes de ese momento. Tanto Siria como Yemen buscaron o de alguna forma encontraron la forma de cristalizar todos esos movimientos de protesta de los primeros 10 años del milenio en guerras civiles. En Yemen con los hutís separando con lo que es el gobierno central y las distintas disposiciones o autoridades de la organización internacional y de la comunidad internacional que operan en Siria, que operan en Yemen, perdón, y en Siria con esta guerra entre sectores o de alguna forma también minorías que hay dentro de Siria. Esto fue uno de los grandes interrogantes que se dieron en diciembre del 2024, cuando el Julani llega al poder en Siria y empieza a tener una gran tensión principalmente con los kurdos, las zonas kurdas que luego quisieron ser integradas al ejército de Siria, y también con minorías como los drusos. Sabemos que históricamente los drusos siempre fueron muy fieles a quienes gobernaban los países donde estos habitaban. Son principalmente minorías tanto en Israel como también
en las zonas del Golán y dentro del propio territorio sirio, y hay una gran hermandad entre las comunidades drusas de estos países. Este elemento de las guerras sectarias nos explica, o por lo menos nos da unos elementos más contextuales para entender cómo en julio de este año las fuerzas lideradas por al-Yulani, que hoy en realidad se cambió el nombre y es Ahmed al-Sharaa, no da ya su pertenencia a lo que era el Golán, sino que toma ya un nuevo nombre para quitarlo de lo que había sido la estrecha relación y vinculación que tenía con los grupos islamistas dentro de Siria, y empieza realmente una real cacería en julio de este año contra las poblaciones drusas. De hecho, hubo mucho material, tanto de videos como fotos en redes sociales, que se veía a yihadistas que respondían o no al propio al-Yulani, al propio al-Sharaa, y que estaban quitando, le estaban arrancando de la piel los bigotes y las barbas a las poblaciones drusas, en un claro sentido de humillar y también fotografiar muchos de los atroces actos que cometieron estos grupos yihadistas. Fueron imágenes que circularon durante muchos meses y que nos hicieron acordar también a lo que había sido el 7 de octubre del 2023 en Israel. A fin de cuentas, los grupos yihadistas, como los que hoy gobiernan Siria, actúan con una crueldad y con una casi espectacularización de lo que es esa crueldad y esa violencia desenfrenada, que llega incluso a niveles de sadismo, no solo de violencia sexual contra las mujeres, sino también de manipulación y humillación de todas las personas que forman parte de estas minorías. Al igual que los drusos, también fueron atacados a mediados del 2025 los alawitas, que eran las minorías chiitas que se opusieron a lo que era esta corriente de Ahmed al-Sharaa, y también los cristianos que habían jugado dentro de la guerra civil a favor del bando de Bashar al-Assad, Irán y también de Hezbollah, obviamente con muchos matices. Entender la guerra de Siria quizás nos llevaría para varios programas, nos daría para varios programas, pero sí entender que estábamos en una posición casi de un binomio, es decir, por un lado, el propio régimen del partido Baas, con Bashar al-Assad y el respaldo de Rusia, con una presencia militar y estratégica muy importante, especialmente en la zona de la costa, y también Irán y Hezbollah haciendo un sostenimiento de Siria. Aquí estaba el interés estratégico claro que tenía la República Islámica de Irán, porque si viésemos un mapa desde arriba, lo que estaríamos viendo es que Siria se convertía en el corredor terrestre que conectaba con Irak e Irán la zona del Líbano, es decir, Irán a través de Siria es que lograba fortalecer y mucho la capacidad armamentística de Hezbollah en Beirut, algo que, depuesto el gobierno de Bashar al-Assad, Irán tiene muy complicado para poder seguir abasteciendo por tierra a la organización terrorista libanesa. A todo este grupo de intereses y de posiciones geoestratégicas, muchas veces coincidentes, pero también contrapuestas desde lo discursivo hasta lo operativo, estaba todo este grupo que decíamos, que son en realidad esos grupos rebeldes que se localizaron principalmente en los enclaves de Idlib, que es aquella zona más ligada a estos grupos rebeldes que buscó una separación del régimen de Bashar al-Assad y es quien termina imponiéndose a partir de diciembre del 2024 a las primeras de las facciones. Sí que es verdad que cuando ocurrió la masacre contra los drusos en julio de este año, sí te diría dos cosas que me parece centrales para ponerlas en contexto y tomar la dimensión de lo que significa el elemento de Siria de hoy. La primera cosa, nos remontamos a diciembre del año 2024, cuando de forma casi inmediata, lo que fue la toma del poder por parte de al-Yulani, Israel logra destruir cerca del 80-85% de la capacidad restante del ejército sirio, es decir, Israel impidió que las fuerzas yihadistas, en este caso ligadas lideradas, perdón, por al-Yulani, se hicieran con ese armamento, que era armamento pesado, y también con la posibilidad de que accedieran a las armas químicas, algo que en el escenario de Israel
se convertía en una amenaza mucho más pesada y una amenaza inmediata porque le daba a grupos que son de muy difícil control. De hecho, yo soy muy cauto a la hora de afirmar si Ahmed al-Sharaa logra controlar Siria o no. A mi juicio no lo logra, logra controlar zonas de Damasco, pero el resto de Siria están libradas casi a la buena de Dios, es decir, o bien bajo estos enfrentamientos entre minorías, cristianos, drusos, alawitas, musulmanes sunitas, o también la cuestión de los kurdos, que tiene incidencia directa en Turquía, pero esos son factores externos que más tarde voy a indagar algunos de ellos. Y una segunda cosa que también me parece interesante, más que nada como vistas de lo que es el panorama general internacional y de la propia comunidad internacional, muchas veces vemos a quienes se forman como si fueran las viudas de la ONU, ¿no? Que dicen, bueno, al final la Organización de Naciones Unidas es la que tiene que actuar y operar para garantizar la seguridad internacional, cuando vemos que la ONU es en realidad muchas veces parte del problema y no de la solución. Te diría hasta incluso ya no solo retóricamente, sino también de forma concreta y con hechos concretos que cualquiera podría cotejar, te diría que esta ONU es mucho más parecida a lo que era la Sociedad de Naciones de los años 20, es decir, el periodo entre guerras, que había nacido para evitar una Segunda Guerra Mundial y que termina muriendo con ese idealismo cuando se encuentra de frente con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la industria de exterminio masivo que hubo a lo largo y ancho de Europa. Eso es lo que significa la ONU hoy. Es decir, esto doy en concreto algo. Si Israel no hubiese intervenido de forma directa, atacando incluso posiciones muy cerca del Palacio de Damasco, en donde estaba el propio Ahmed al-Sharaa a mediados del año 2025, y si las fuerzas de defensa de Israel no hubiesen defendido a las poblaciones drusas de Siria, probablemente hubiésemos visto imágenes que están mucho más emparentadas a un genocidio real, no los genocidios que se inventan casi por cuestiones mediáticas o de lo que significa ese morbo amarillista que hay en el mainstream o en las redes sociales, sino escenarios muy similares a los que vimos hace 2 semanas atrás en Sudán o unos días atrás en Mali, y que probablemente veamos también en Burkina Faso y en Níger, porque a fin de cuentas todo el mundo árabe musulmán está prendido a fuego, está a muy poquito de detonar en lo que es una gran interna, en la cual también Siria es parte entre los grupos o países que apoyan al Islam político y aquellos países que no quieren saber nada con ese Islam que termina siendo justamente expresiones del radicalismo y muchas veces la base o ese fundamentalismo teológico por el que intentan llegar a todas las expresiones más radicales, tanto el caso de Al-Qaeda, el propio Estado Islámico, Hamas, Hezbollah. Si viéramos la política exterior y los pronunciamientos de países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, vamos a ver que estos países no tienen intención realmente de ser parte de las campañas difamatorias de Qatar o de Al Jazeera, y mucho menos ser territorios en donde estos grupos del Islam político, estos grupos yihadistas, puedan operar libremente. En todo este contexto de Siria hay también una cuestión externa, que es lo que decía hace unos minutos, y que nos muestra que Siria, al quedar de alguna forma céfala, sin el partido base en el gobierno, se enfrentaba a dos realidades, una interna y una externa. En la interna, además de toda esta puja y constante tensión entre las minorías y los grupos minoritarios étnicos dentro de Siria, sumaría también una gran dificultad que tiene el régimen de al-Sharaa de controlar la unidad y la integración territorial de Siria. Hoy hay un elemento que me parece que es central para entender la dinámica siria y probablemente también podamos aplicarlo, si se hace correctamente, a escenarios como la Franja de Gaza o el propio Líbano, que hoy está el gobierno de Beirut en una especie de encrucijada para intentar desmilitarizar a Hezbollah. Hay una resistencia por parte de la agrupación terrorista chiita. Es decir, hay distintos escenarios en los cuales se está reflejando cómo esta temperatura dentro del mundo árabe musulmán está empezando a subir, y a subir casi
te diría a niveles de escalada muy, muy importantes. Pero si nos posicionamos principalmente en Siria, hoy soy muy cauto, como decía hoy, a la hora de afirmar que el gobierno de al-Sharaa está realmente controlando o no la situación dentro de Siria. A mi juicio creo que no, y esto es algo que alerta a los Estados Unidos, alerta también a Israel, porque aquí siempre hemos dicho, Israel no tiene posibilidades de elegir entre vecinos buenos o malos, muchas veces tiene que elegir entre los males menores o el peor menos malo, aunque resulte esto un poco de juegos de palabras, pero en verdad si vemos lo que ha sido el desarrollo político y diplomático de Israel con Egipto, con Jordania, con la propia Siria, que técnicamente está en guerra desde el año 1948, vamos a ver esto, que las opciones para Israel nunca han sido óptimas y muchas veces ni siquiera han sido buenas, sino elegir entre lo que serían los males menores. Y lamentablemente creo que Ahmed al-Sharaa es un mal menor posicionado dentro del palacio, del Palacio Real en Damasco. Creo que justamente la posibilidad de que los grupos que están ligados a esas facciones yihadistas de Al-Qaeda o el Estado Islámico terminen desbordando la débil estructura y nula en términos institucionales que tiene el nuevo gobierno sirio, terminen desbordándolo y tomando el poder y quitando al-Sharaa del medio. Probablemente Ahmed al-Sharaa sea lo menos malo que estos tipos puedan poner en el Palacio de Damasco. Esto es, a mi criterio, un elemento central que explica un poco también el posicionamiento de los Estados Unidos y por lo tanto de Israel, además de que el gobierno de Israel en esto ha delegado mucho de sus quizás funciones más próximas en la administración de los Estados Unidos. Aquí también hay una realidad y es un entendimiento casi natural que hay en lo que es el liderazgo del propio Bibi Netanyahu y la figura de Donald Trump. Hay una sinergia muy fuerte y creo que esto le da a Israel cierta ventana de oportunidad para poder avanzar en algunos puntos de cara a lo que va a ser los años que quedan de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Con esto sí haría una pequeña incisión. No tengo claro qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones nacionales que haya en los Estados Unidos. ¿Quién va a ocupar el Salón Oval después de Donald Trump? Especialmente porque en las últimas semanas venimos con acontecimientos políticos como el de Mamdani en Nueva York, llegar a la alcaldía de una de las ciudades más importantes del mundo, una persona que viene justamente de alguna forma vitorear el 7 de octubre, no condenar a Hamás, representar un peligro también para las comunidades judías norteamericanas y un enfrentamiento directo desde lo discursivo y también lo político al propio Donald Trump. Pero sí también hay en este juego, o si abriésemos el abanico hacia los factores externos que inciden en Siria, hay dos elementos que el programa anterior estuvimos profundizando y mucho, que son Turquía y Qatar. Sin duda que hoy lo que Israel percibe es que para el gobierno de Jerusalén es muy conflictivo tener a Turquía y Qatar como vecinos. ¿Por qué me refiero a vecinos? Siria, el norte de Siria, está bajo una ocupación, bajo muchos kilómetros cuadrados de Turquía. Esto tiene una explicación en lo que son la propia definición de política exterior que tiene el gobierno de Ankara, la idea de volver a esa magnificencia que tenía el Imperio Romano y el Imperio, perdón, otomano y ser parte justamente de este liderazgo de la UMA internacional, de la comunidad musulmana internacional y acaparar todas las causas islámicas que puedan estar retrotrayendo a lo largo de todo el mundo. También hay un punto que los conecta con Qatar, entre Turquía y Qatar, y es que ambos se encuentran en los regímenes panarábigos o en los regímenes principalmente liderados al mundo árabe sunita que está enfrentado a ese Islam político, lo notan como elementos casi de perversión de la pureza del Islam. Ellos entienden, tanto en Doha como en Qatar, y esto no voy a excluir intereses políticos y geoestratégicos, pero sí creo que hay una gran diferencia y una gran distancia a la hora de plantear ciertos acercamientos, porque tanto para Qatar como para Turquía, los gobiernos como el de Egipto, el de Jordania
el de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, a fin de cuentas, son elementos corrompidos que han sido también partes de todo ese injerto colonial que ha habido en el Medio Oriente, que se construyó en detrimento de esa magnificencia del Imperio Otomano y que a fin de cuentas, tarde o temprano, estos regímenes tendrán que ser depuestos para poner elementos títere quizás mucho más ligados a los intereses inmediatos, tanto de Doha como de Qatar. Aquí también la cuestión de Turquía se empezaba a relacionar mucho más en lo que era la cuestión de los kurdos, el Kurdistán, la persecución principalmente del PKK por Ankara considerarlo una organización terrorista y demás. Pero luego también hay una tercera pata exterior que está sin dudas en estos países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Soy muy cauto y te podría decir también crítico a la hora de analizar cómo ha sido ese papel que estos países han desenvuelto a la hora de tener que enfrentarse a los cambios de realidad política. Si analizamos Siria, pero también podríamos analizarlo en el Líbano, vemos que en aquellos territorios en donde el régimen iraní fue seriamente debilitado por todo el contexto de la guerra de estos últimos 2 años, casi unos dos meses, entre un mes y 2 meses, vamos a ver que tanto Riad como Abu Dhabi han tenido serios inconvenientes a la hora de poder volver real o llevar a la práctica toda esta cuestión de considerarse los elementos pragmáticos o quizás más moderados del mundo islámico en detrimento de aquellos elementos que son mucho más radicales como los de Qatar y Turquía. Tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes tienen muchos problemas de construir realmente alternativas políticas viables y que puedan ser duraderas. Por eso, la reunión que ha tenido justamente el propio Ahmed al-Sharaa y su ministro de Relaciones Exteriores, que es Assad al-Shitani, que fueron a la Casa Blanca el 11 de noviembre, te diría que marca realmente un hito significativo, ya no solo en el calentamiento que hay entre las relaciones de Washington y Damasco. Recordemos que Trump pidió de alguna forma quitar todas las sanciones internacionales que pesaban sobre Siria tras la guerra y vuelve a poner a Siria dentro de lo que es el concierto de naciones de la comunidad internacional. Este proceso que comenzó en realidad con una reunión entre el propio Donald Trump y al-Sharaa, que justamente fue en Riad, creo que en mayo o junio de este año, cuando el presidente de los Estados Unidos visitó el Golfo, llevó una batería de inversiones hacia los Estados Unidos y que también tuvo otro posicionamiento en la última apertura del discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando por primera vez un presidente sirio, después de muchos años, se dirigía hacia la comunidad internacional, dentro especialmente de la capital de los Estados Unidos, y le hablaba al mundo a través de lo que fue el estrato de la Asamblea General. Sí que creo con esto, para cerrar, hay un Medio Oriente que está tomando una forma muy distinta y muy vertiginosa en poco tiempo. Creo que tanto por la personalidad de Donald Trump y alguna naturaleza del propio desarrollo de los conflictos, tanto para Israel como también para países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se están empezando a pergeñar problemas o dolores de cabeza que van a empezar a repercutir en el mediano y largo plazo. Es muy difícil contestar preguntas sobre lo que va siendo la realidad casi del día a día de países donde, como el caso de Siria o Líbano, la estabilidad política creo que pende de un hilo. Y esto es algo que se conoce obviamente en Jerusalén. Hay también una intención por parte de la administración de los Estados Unidos de decir, bueno, de alguna forma se ha posicionado Ahmed al-Sharaa al frente del gobierno de Damasco, o lo poco que queda como el gobierno de Damasco en una Siria que probablemente se termine balcanizando y dividiendo. Vamos a ver cómo contrarrestar de alguna forma los intereses inmediatos que pueda tener Qatar o Turquía. Con esto también, ya cerrando, te diría, soy muy cauto de esto, si bien hay cierto optimismo a veces en algunos liderazgos, tanto políticos, no tanto militares, pero sí políticos en Israel, que dan cierta credibilidad a la carta blanca que pueda dar el propio Donald Trump, pero no olvidemos que Trump es amigo
de Erdogan, del presidente de Turquía, que Turquía tiene claros intereses políticos, estratégicos, religiosos, geopolíticos en Siria, y que también tiene una relación muy cercana con la familia Al-Thani, que es quien gobierna Qatar, y que son estos dos exponentes de grandes de los problemas o gran parte de los problemas que condujeron al 7 de octubre del 2023 y a muchas desestabilizaciones en una región en donde la paz es verdaderamente muy fácil de que se escabulla. Bueno, la paz se puede escabullir fácil, pero lo que no es fácil es ahondar en la visión que uno puede tener sobre lo que está pasando, y para eso seguiremos contando contigo, Luciano, de aquí a 2 semanas. Muchas gracias nuevamente por habernos ayudado a ampliar la visión y ahondar en ella. Hasta la próxima. Por supuesto. Un abrazo.